es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Vamos a continuar con el estudio. Esta semana le decía al Señor, el estudio que tengo es muy técnico. Y cuando es muy técnico uno dice, ¿y dónde está la aplicación de esto? Y le pedía al Señor y le rogaba al Señor que me aclarara, porque algo tengo que aprender yo, algo tiene que quedar en el corazón de las personas, además de la parte doctrinal, que es muy importante. Hay que entender que cuando uno estudia la palabra de Dios, la Biblia, hay que estudiarla de manera histórica, gramatical y literal. Son tres conceptos claves. O sea, lo que se está escribiendo dentro de un entorno histórico, ¿verdad? No es nuestro entorno actual 2023 en Costa Rica, no. Es un entorno histórico allá en Medio Oriente, donde estaban pasando ciertas circunstancias, ciertas cosas que hay que entenderlas para poder sacarle provecho a eso. El título técnico del mensaje es Pablo el Apóstol, porque así empieza la carta de Primera de Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, vamos a hablar un poquito de Pablo el Apóstol. Pero para hablar de Pablo el Apóstol, necesitamos entender por qué Pablo se presenta como Pablo el Apóstol. Porque en otras cartas se presenta como Pablo el siervo. Pablo, esclavo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, como en el libro de Romanos. Pero aquí es Pablo el Apóstol, en Corinto es Pablo el Apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacer relucir ese llamado, ese don, esa autoridad que tiene la iglesia? Pablo el Apóstol. ¿Por qué? Resulta que cuando usted empieza a buscar un poco la historia de Pablo, Pablo tenía muchos problemas dentro de la iglesia, o las diferentes iglesias. ¿Usted cree que la iglesia de hoy es mejor que la iglesia de los tiempos de Pablo? No. Es que en la iglesia de los tiempos de Pablo, aunque haya sido la iglesia primitiva, y todo el mundo quiere decir, es que nada como la iglesia primitiva, es que en la iglesia primitiva había un montón de pecadores.
Igual que en la iglesia moderna hay un montón de pecados. Y un día Pablo empieza, por la gracia de Dios, paréntesis, cuando empieza a leer el libro de Hechos, empiece a marcar todas las veces que dice Espíritu Santo. Usted se va a dar cuenta que la obra de la iglesia no es de hombres, sino del Espíritu Santo. Los hombres somos herramientas. Y Pablo, usado por el Espíritu Santo, va hacia los gentiles y empieza a sembrar iglesias, a plantar iglesias. Pequeñas congregaciones empiezan a nacer. Pequeños grupos de discipulados empiezan a dar. Y el evangelio empieza a ser predicado. Y el evangelio corre. Pero Pablo tenía que seguir adelante porque no podía quedarse, por ejemplo, en Corinto. Tenía que avanzar porque él tenía que seguir predicando. Pablo hace hasta 4 viajes misioneros. Pablo recorre una cantidad de territorio increíble. Imagínense que lo que Pablo camina predicando el evangelio es como ir de Nueva York a Pekín ida y vuelta. Y eso lo recorrió Pablo a pie predicando el evangelio. Ahora se puede decir fácil, ¿verdad? Porque se habla en avión. No, Pablo hace esa distancia predicando el evangelio en su vida. Y claro, Pablo va predicando el evangelio, predica el evangelio, pero detrás de Pablo vienen los malos, viene la cizaña, vienen los maestros que no vienen de parte de Dios y empiezan no solamente a querer que la iglesia se desvíe de la sana doctrina, sino rechazar el apostolado de Pablo, rechazar a la persona de Pablo. Pablo es un menospreciado en la iglesia. Nosotros pensamos que Pablo hoy hubiese sido como el Billy Graham o hubiera sido como... No. Pablo no llenaba estadios. Pablo no era atractivo. Ni siquiera dice la palabra de Dios que Pablo era de buen verbo. Más bien dice que era tosco en el habla. Así que la gente más bien menospreciaba ver a Pablo. ¿Y este quién es? Cuando usted empieza a leer el libro de Corintios, usted empieza a ver que el problema es que hay una división en la iglesia. La iglesia la funda Pablo. Y de un momento a otro resulta que ya la gente no quiere escuchar a Pablo, sino que dice, algunos dicen, yo soy de Pedro, porque al que le habló el Señor Jesús de pastorear la iglesia, ¿quién fue? A Pedro. De Pablo no nos dijo nada. Y hay un rechazo ahí a la persona de Pablo. No fue Pedro el que fue a predicar a Corinto, pero se pone ahí, yo soy de Pedro. Yo soy de Apolos, porque la palabra dice que había un hombre llamado Apolos que tenía una manera de hablar tan linda, tan preciosa, ¿verdad? Que cualquiera quedaba hipnotizado escuchándolo hablar. Entonces, no, yo soy de Apolos. Es que cuando Apolos predica, qué lindo. Que predica el hermano Ronald, qué tristeza. Pero si Apolos predica, es bien santo. ¿Ah? Entonces, yo soy de Apolos. Yo soy de Pedro. Otros decían, la verdad es que como ni me importan los hombres, yo soy de Cristo. Ven cómo la idea del libro es que Pablo está siendo absolutamente menospreciado. Pablo es apóstol, pero Pablo es menospreciado. Si hay algo en lo particular que la enseñanza de hoy me da es el menosprecio. ¿Cómo se menosprecia a las personas? Aquel no nos puede servir al Señor porque es que ese está medio loco, medio extraño. A veces sale con algunas cosas que mejor dejémoslo ahí relegado, que se siente en una banquita y dejémoslo que ahí vegete. Menosprecio, no de Cristo, no del Padre, no del Espíritu Santo, menosprecio de Dios. Lamentablemente era que me dio mucho dolor esta semana.
había una señora que llegaba a la casa a comprarle helados a mi esposo, heladitos de paleta que vende mi esposo. Y ella siempre decía, déme uno de galleta, no, déjeme probar el de guanábana, no, déjeme el de natilla, no. Y la señora todos los días llegaba por un heladito, una señora mayor. Cuando mi esposa no estaba, salí yo y le dije, señora, sí, un heladito de galleta, déme uno de natilla para llevarle a mi mamá. Me sorprendí que tuviera mamá, ya estaba mayor. El asunto fue que la señora siempre, es que vengo de la clínica, es que tuve que ir a la clínica otra vez. La señora no era muy apreciada, digamos, ¿verdad? La gente la tenía que estaba un poquito mal de la cabecita, porque siempre andaba con una escoba en la mano, siempre estaba barriendo los caños, siempre estaba en eso. Esa era la vida de ella. Le daba la vuelta a la cuadra, ¿verdad? Agarraba la basura, la recogía, quedaba el caño limpio y la echaba en la alcantarilla. Esa era. Y siempre lo hacía. Entonces la señora siempre era menospreciada y a veces hasta la misma gente que predica el evangelio no le quiere predicar a estos porque tal vez no están tan cuerdos como se cree. El viernes la señora siempre pasaba todos los días, el jueves no llegó, el viernes llegó un señor en la noche. Yo le digo a mi esposa que seguro era para contarle el chisme, y dice, ¿viste que se murió? Se había muerto la señora. Se quedó sentada viendo una novela y creyeron que estaba dormida y era que había sufrido un infarto y ella quedó. Me he sentido tan mal porque no le prediqué. O sea, solo sabía atenderla y listo, yo no le participé. Y lo primero que me pregunté es, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y claro, me he recriminado por no haberle predicado. No sé la razón, o sea, simple y sencillamente no lo hice. A veces es algo rápido, ¿verdad? Le doy el helado, me da la y listo. Y a veces uno deja de entender por qué el Señor permite que gente llegue a su vida, toque la puerta de su casa o converse con usted en la fila del seguro. A veces a alguien se le sienta en el bus a la par o le tocan la ventanilla del carro y tendemos muchas veces a menospreciar a esas personas por las que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. A Pablo le decían que estaba loco. Qué difícil es, porque yo quisiera ser del equipo de Pablo, pero a veces me encuentro que he sido del equipo que criticaba a Pablo. Porque tendemos a menospreciar. 2 Corintios, capítulo 11. Creo que la introducción se me está haciendo larga, pero no hay problema. Después continuamos. 2 Corintios, capítulo 11, verso 12. Aquí se va a sintetizar que hay un problema, hay un enfrentamiento, hay una situación. Pablo no está presente, tiene que mandar una carta. Y dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el verso 1. La verdad es que vamos a tomarnos el tiempo de hacerlo y hacerlo con tranquilidad. Verso 1, capítulo 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolerante. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo,
para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire el miedo que Pablo tiene. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu. Vienen y predican a otro Jesús, a otro evangelio, a otro espíritu, bien lo toleráis. Todo se acepta. Está bien. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque Pablo es apóstol. Pero ellos decían, no, apóstol Pedro, apóstol Juan, apóstol Jacobo, apóstol Andrés. Y nada ha sido menos que aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, ven, era un gran predicador Pablo. No, pero Dios no necesita que todos sean habilidosos en la palabra. A veces Dios llama a gente tosca. Cuando llama a Moisés, por ejemplo, ¿qué le dice Moisés? Que soy tardo en el habla. Ahora, el asunto de Moisés es que tenía mucho tiempo de no hablar el idioma egipcio o hablar hebreo, pero soy tosco en el habla. Y a veces menospreciado. Es que aquí eres muy tosco para hablar. Es que, no sé, habla como si fuera de allá para adentro, ¿verdad? De salido de una finca, lo acaban de descubrir. Y Dios llama al que Él quiera llamar, no al que nosotros queramos poner. Es que aquel hermano habla muy bonito. ¿Por qué él no es el predicador? Porque si Dios quisiera que fuera el predicador, Dios lo pone como el predicador. No son los hombres que hacen el llamado. El que llama es el Señor. Entonces es tosco en el habla. Dice, pues aunque soy tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os los hemos demostrado. Porque al final, ¿qué es lo que interesa? Que alguien que hable muy bonito no me enseñe nada. Se para alguien que habla muy bonito y dice, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que a partir de ahora vamos a tomar una nueva actitud y vamos a enfrentarnos hacia las batallas y vamos a conquistar todas aquellas cosas que queremos hacer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted quiere tener una gran empresa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted quiere llegar a ser millonario, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted quiere vivir 100 años, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted quiere que su familia sea activa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está enseñando ese hombre? Mentiras. Pero qué lindo que lo dice. No tiene conocimiento. A veces usted escucha a alguna persona con muy buenas intenciones, pero no lo de conocimiento. Es que realmente no sabe lo que está enseñando. A veces se menosprecia lo que es el ministerio de la enseñanza. Y tomo un versículo y voy y me paro y digo, es que yo creo, a mí me parece. No. Hay toda una norma, como en cualquier disciplina de la vida, para poder interpretar la palabra del Señor, para no sacarla del contexto. El conocimiento es importante. Para enseñar la Biblia hay que estudiar la Biblia, porque si no, ¿qué vas a enseñar? Y hay normas para hacerlo. Pablo tiene conocimiento. Porque yo, dice el verso 7, porque yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio, de Dios de balde. Lo leí mal, voy a hacerlo como debe ser. Es una pregunta. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde.
Pues no. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Los de Corinto decían que Pablo lo que le gustaba era la plata y andaba recogiendo plata. Que Pablo era platero. Y resulta que Pablo sí recogía plata, pero la plata que recogía era para llevarlo como una ofrenda a la gente en Jerusalén. Entonces Pablo renuncia a cualquier ofrenda que la gente de Corinto quiera dar. Y dice, yo de ustedes no recibo nada, esta es mi gloria. Hago tiendas, trabajo con mis manos para mantenerme yo, para los que están conmigo, pero de ustedes no recibo nada. No está mal, la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Digno es el obrero de su salario. Pero como la actitud de ustedes es estarme acusando de cualquier cosa, no lo voy a hacer, no voy a tocar un cinco de ustedes. Estoy predicando el Evangelio, estoy predicándoles, aunque a ustedes no les cueste nada, les estoy predicando la palabra de Dios, estoy enseñándoles que soy apóstol, estoy mostrando las señales de apóstol. ¿Qué les falta? ¿Por qué no reconocen que lo que yo les estoy enseñando es autoridad de Dios? Es la palabra de Dios, es lo que el Señor Jesucristo quiere decirles. Pero si vienen los demás, a ellos sí los escuchan. He dejado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Ven. Ahí llegaban los de Filipos y le mandaban una ofrenda para que Pablo predicara a los de Corinto. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. No quiero ser carga para ustedes. Porque hay gente que me está criticando por eso y en lugar de estarme escuchando, lo único que están escuchando son las críticas, las murmuraciones. O sea que el ministerio de Pablo no era bonito. Mira, hoy viene Pablo a predicar, la iglesia se llena. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Ok, voy al 12. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la deseen, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Yo quiero librarlos a ustedes de esta gente. Me preocupa y ustedes no quieren escucharme. Les estoy predicando la palabra de Dios, les estoy predicando la enseñanza de Dios, les estoy predicando la doctrina de Cristo y ustedes rechazan la doctrina de Cristo. Me preocupan ustedes. Y no me gusta hablar mal de la gente y no me gusta criticar a la gente, pero estas personas que ustedes han estado aceptando son obreros fraudulentos. No son enviados de Cristo, son enviados del diablo, pero ustedes a todo lo que le dicen ellos, ustedes dicen amén, amén, gloria a Dios y aleluya. Se está pisoteando la sangre de Cristo con esto. Ahora, noten, y si siguen adelante leyendo ahí, del 16 en adelante, van a tener una dimensión más grande. Ven el contexto de lo que le pasa a Pablo. Ahora, las iglesias del tiempo primitivo y nuestras iglesias se parecen. ¿Se predica la sana doctrina en nuestros tiempos? Pues hay lugares que sí, desde luego, porque el Espíritu Santo va a conservar. Pero a veces usted escucha,
pongámoslo así, cada locura que hasta da miedo, pero qué bonito es. Y a veces el púlpito se vuelve un circo. Es que qué bonito es escuchar a aquel hermano, es que se le pasa uno el tiempo rápido. Se le pasa el tiempo rápido. Llega alguien y toma la enseñanza de Abraham y dice: Abraham, lleva a tu hijo y sacrifícalo. Y ahí está Abraham, el hombre de fe, va a sacrificar a su hijo. Si ya lo tiene ahí, levanta el puñal, lo va a sacrificar. Y un ángel le dice al Señor: Señor, deténlo ya porque no hablan. Y el Señor le dice: espérate. Y Abraham levanta y va a dejar caer el cuchillo, donde ya va: Señor, que deténlo ya. Espérate un momento. Y Abraham está sudando, Abraham está en agonía, Abraham está sufriendo, pero él es obediente a la palabra del Señor. Pone la otra mano en el cuchillo y se lo va a dejar enterrar en el cuello. Y cuando lo va a hacer: Señor, deténlo ya, y se vaya. Y entonces baja el ángel y se capea un meteorito, se capea la luna y baja directo. Y cuando va llegando, ya Abraham va pegando y dice: ¡Abraham, detente! Ok, ¿qué me enseña? Estuvo emocionante porque llegó el ángel, ¿verdad? ¿Qué me enseña? ¿Qué me enseña doctrinalmente? Además que no fue un ángel que le dijo, fue la voz del Señor. Pero qué emocionante, qué lindo mensaje. ¿Cuál mensaje? ¿Dónde está el mensaje, por el amor de Dios? Si quiere entretenerse, vea tele. Pero la palabra del Señor no es para eso. Entonces dice 1 Timoteo capítulo 1, verso 1 y 2. Esa fue la introducción. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero y buena fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces Pablo es apóstol por, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Por mandato de quién? Por mandato de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Podría Pablo rehusarse a ser apóstol? O sea, de poder puede, de deber. Tenía opción Pablo de decir, bueno, es que Dios me dijo que si quería servirle como apóstol. No, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. ¿Usted cree que el Señor viene a su vida para decirle, sírvame en esto o sírvame en aquel? Por favor. Tal vez, oiga, mi hermana, si tiene un poquito de tiempo, yo sé que usted está muy ocupada, pero yo le di un don del Espíritu Santo para que usted sirva. Tal vez, por favor, ¿me podría ayudar en el ministerio de la iglesia? ¿Usted cree que el Señor le va a hablar así? Ay, mi hermano, yo sé que usted está en la empresa y que está desarrollando y que tiene que mantener a su familia, pero por favor, ¿usted nos podría ayudar en la congregación para poder predicar el Evangelio de Cristo? Aquí es donde empiezan las correcciones a lo que sucede en la iglesia. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Nunca piense que Dios le está sugiriendo o que Dios le está rogando. Él es el dueño de todo. Todo le pertenece. Usted le pertenece. Habéis sido comprado por precio.
le pertenece a Cristo. Así que el llamado que Dios le está haciendo es un llamado que usted tiene que responder positivamente y diligentemente también. ¿Qué es un apóstol? Porque a veces escuchamos las palabras y se nos hacen tan comunes y al final no sé ni qué se trata. ¿Qué es un apóstol? Apóstol significa el enviado. Eso es lo que significa apóstol, el enviado. Pablo había sido enviado. Antes, en mis tiempos, hace muchísimos años, tengo que aceptar que las canas me delatan. No habían los súper de los chinos, ni se estaba yendo al más por menos. Teníamos la pulpería de la esquina. Y entonces mi abuela me decía, vaya donde don Amado y dígale que le dé una onza de jalea. Y yo llegaba donde don Amado y le decía, dice mi abuelita que le dé una onza de jalea. Y don Amado inmediatamente obedecía lo que mi abuelita le pedía. ¿A quién obedecía mi abuelita? Don Amado, ¿a mí o a mi abuelita? A mi abuelita. Yo era solamente un enviado. Pablo es un enviado de Cristo, que lleva el mensaje de Cristo, que lleva la doctrina de Cristo, que lleva la enseñanza de Cristo, que lleva las ordenanzas de Cristo, que lleva el mandato de Cristo. Así que todo lo que Pablo dice es lo que Cristo dice, y las personas tienen que aprender a escuchar no al que es enviado, sino el mensaje que lleva esa persona que fue enviado, porque es enviado de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado por mandato del Padre. El apostolado le dio la autoridad a Pablo, se llama autoridad delegada. ¿Verdad? Es la autoridad delegada. Por ejemplo, un juez de la República no puede poner, o no debería, poner un castigo porque le dice, bueno, a mí se me ocurre que lo que usted hizo merece 49 años de cárcel. Él tiene una autoridad delegada, él tiene que ver qué dicen las leyes y él va a ser la voz de lo que dicen las leyes y va a poner una sentencia conforme a lo que dictan las leyes, no a lo que a él se le ocurre. Es una autoridad delegada. Esa autoridad sí representa lo que dicen las leyes. Pablo es una autoridad, sí, representa lo que dice Jesucristo. ¿Cuál es la autoridad de la iglesia hoy día? ¿Cuál es la autoridad en una congregación hoy día? Los que piensan que el pastor ya se equivocaron. ¿Okay? ¿Cuál es la autoridad hoy día? El Señor Jesucristo, claro está, que nos dejó que esta es la autoridad. ¿Es negociable? ¿Y por qué la gente negocia ahora lo que dice la Biblia? Más adelante, ahí en 1 Timoteo, vamos a ver, dice, asimismo que las mujeres te vistan de ropa decorosa con pudor y modestia. No está hablando de modas. Está hablando de pudor y modestia. Porque la vestimenta de los hombres y de las mujeres y de los hombres cambió tan bruscamente dentro de la iglesia de Cristo. Y en lugar de parecer gente cristiana, parece gente mundana. ¿Por qué? Es negociable. No estoy hablando de moda, no estoy hablando, no sé, ¿verdad? Que si la mujer usa o no usa pantalones, o que si la marca del bolso es no, eso no me importa. Estamos hablando de pudor y modestia, nada más. No es negociable, ¿o sí?
En algunos lugares como en Corinto o Éfeso, porque Timoteo estaba en Éfeso en ese momento, Pablo tenía esos problemas y la gente no quería escuchar la doctrina. No quería, es que a usted Timoteo lo está mandando Pablo y la verdad es que nosotros con Pablo no estamos muy bien, es que no le creemos tanto, es que Pablo es muy exagerado, Pablo es muy extremista, es que a veces nos pide cosas que no debería de pedirnos, es que nos tiene esclavizados, es que antes podíamos hacer esto y ya no podemos hacerlo. De vez en cuando nos pegábamos una fiesta los sábados en la noche, amanecíamos un poquito de goma el domingo y no íbamos a la iglesia y Pablo se enojaba. ¿Ah? Como si tomarse un poquito y alegrarse un poquito un sábado de la noche fuese malo. No, es que Pablo es un exagerado. Yo sé que el domingo me tocaba predicar, hombre, pero me salió una fiesta, salí con la familia, no podía llegar y como no llegué, Pablo se enojó. Es que Pablo me regañó porque en lugar de estar predicando el evangelio, estaba dando un ejemplo y me dijo que no estaba lleno del Espíritu Santo. Es que Pablo es un exagerado, por el amor de Dios, no queremos a Pablo. Entonces Pablo le dice, es que lo que yo estoy diciendo no lo digo yo, lo dice Cristo. Y si me callo, les estaría dañando a ustedes sus corazones, sus vidas, su familia. Si yo dejo de decir que usted es un pecador, si yo dejo y me callo y yo no le digo nada referente a la condena del pecado, si yo no le digo nada que por sus actitudes, por su maldad, por su respeto a Dios, por no tomar en consideración la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, por no entender que la sangre de Cristo le limpia todo pecado y usted se muere y se va al infierno, su sangre me la van a demandar a mí. Yo sé que a usted no le gusta que yo le hable del pecado, pero no tengo otra cosa que hacer porque me lo está mandando el Señor. Y me está mandando a que esta enseñanza usted la aprenda para que usted la transmita, porque usted también tiene gente que debería estarse preocupando que si se mueren mañana se van a ir al infierno. Y ustedes se enojan conmigo porque dicen, es que ahí solo pecado, 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 pecado. Si les escondo la verdad, les escondo la luz. Y la esperanza de que la gente pueda tener comunión con Dios, salvarse. Pablo es un apóstol de Jesucristo. Se le presenta a Timoteo como apóstol. Dice, es que Timoteo es hijo de la fe. ¿Por qué le dice, yo soy apóstol? Porque Timoteo tenía la tarea terrible. Yo creo que le hubiera dicho que no a Pablo. Si Pablo me hubiera enviado a mí, él me va a enviar a Éfeso. ¿Y qué hubiera hacer a Éfeso? A que corrijas todas las cosas que se están enseñando mal ahí. A que vaya y confronte a Alejandro y Mineo, porque ellos están enseñando falsas doctrinas. A que les enseñe qué es lo que dice la palabra del Señor. Y Timoteo dice, pero venga a poner yo todos los problemas con la gente. Todo el mundo se va a enojar conmigo. Yo no quiero ir. Pero ese era el trabajo de Timoteo. Y lo enviaban a Éfeso. Y de Tito también. Tener que andar corrigiendo la sana doctrina y tener que corregir y volver a corregir. Y Pablo le dice a Timoteo, yo soy apóstol de Cristo, el mensaje que yo estoy dando es de autoridad divina. Esto es lo que usted tiene que enseñar con toda autoridad. Porque a veces la gente creyente cree que lo que se le está diciendo, no sé, son sugerencias. Pórtese bien, no le cuesta. Vea que si se porta bien, Dios lo bendice. ¿Ah? Deje de andar viendo mujeres ahí en la calle, eso es feo, hombre. Guarde testimonio. Oiga, sea un poquito más honesto en el trabajo, nada le cuesta.
Que si no se puede. Eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Si no hablamos con autoridad, ¿qué vamos a hacer? Si la gente quiere escucharla o no quiere escucharla, pero eso es otra situación. Y un día llegan y se reúnen 6,000 comensales a escuchar al Señor Jesús hablar. ¿Qué mejor predicador que el Señor Jesús? Ahí sí es cierto que no hay nada más que hacer. 6,000 personas escuchando al Señor Jesús predicar y predica. ¡Wow! ¡Qué lindo hubiera sido estar ahí, ¿verdad? Escuchando. Y tras de eso dice, bueno, pobrecitos, vinieron sin comer, deben de comer, les dan pan, les dan pescadito, con agüita que es saludable, todos llenos, recogen las cestas que sobran. Al día siguiente el Señor se va para otro lugar, 6,000 y seguro un poco más lo siguieron, y los vuelve a ver el Señor y dice, ¿sabe por qué ustedes me siguen? Porque les di de comer, no porque me escucharon. Y ellos dicen, bueno, danos una señal, haz que caiga maná del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Usted predica muy duro, usted está hablando muy fuerte. Y todos se fueron y solamente quedaron 12. Y se vuelve donde los 12 y si ustedes quieren también se van. La palabra es con autoridad o no es palabra. En Tito capítulo 2, verso 15, se los leo, dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Cuando yo hablo de mi propia cuenta, yo converso, yo tranquilo, yo analizo, pero si es de la palabra del Señor, la gente tiene que entender que es Dios el que lo está diciendo en su palabra. Si yo le doy un sentido de rogar, o si usted quiere o a usted le parece, los estoy engañando. Tengo que ser muy firme en hablarlo con la autoridad de la palabra del Señor, porque es el Señor que lo está diciendo. Esto habla con toda autoridad. Habla, exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Existen apóstoles como Pablo y Pedro hoy día? Buena pregunta, ¿verdad? Unos dicen, nada. Otros están así. Es que yo escuché que por allá el apóstol, y el apóstol fulano, y el apóstol sutano, y el apóstol periseco, y el apóstol... ¿Qué creen ustedes? ¿Y por qué no existen apóstoles hoy en día? ¿Quién determina si hay o no hay? Lo determina la palabra de Dios. Ahora, si existieran apóstoles, yo. Y si el Señor dice, no, tranquilo en la vida, pero si el Señor me dice en su palabra, y entendiendo las escrituras, estudiando las escrituras, no pueden haber apóstoles ni profetas hoy en día, ¿qué quiere que haga? Que me siente a escucharlos. ¿Saben qué hacían los apóstoles? ¿Cuál era el trabajo de los apóstoles? Poner el fundamento, escribir la doctrina inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas anunciaban las cosas que estaban por venir. Cuando se termina de escribir la palabra del Señor en el año 90, ya toda la doctrina está escrita, no hay nada más que agregarle. Ya todas las profecías que el Señor quería decirle al pueblo de Dios ya están escritas, no hay nuevas profecías, así que ya no hacen falta los profetas, ya tampoco hacen falta los apóstoles. Aparte que las características de un apóstol es que tuvo que haber estado con el Señor Jesús,
tuvo que haber sido testigo de su resurrección, tuvo que haber sido discipulado por el Señor Jesucristo. Pablo cumple con eso. Sí, se le apareció el Señor resucitado camino a Damasco y estuvo discipulándolo durante 3 años. Gálatas capítulo 1. Y después de los que el Señor llamó, de Matías y Pablo, aparte de esos que llamó, ya no hay más apóstoles. Se cerró el asunto del apostolado, el colegio apostólico ya no acepta más miembros, ya no pueden haber más apóstoles. ¿Qué quiere que les diga? Una hermana tuvo una experiencia ahí con un grupo y se dio cuenta que el grupo no era tan bueno como ella pensaba. Y ella lo confronta con la palabra del Señor. Y luego que ella confronta con la palabra del Señor lo que estaba pasando, ya y la excomulgaron, la maldijeron, habló contra el ungido de Jehová, o sea, como dice la palabra de Dios, maldígame en ellos, pero bendíceme tú. O sea, yo no sé si alguien me ha maldecido ya, pero no quiero saberlo tampoco, porque qué feo. Pero maldígame en ellos, pero bendíceme tú. Efesios 2:20, le leo, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Apóstoles, profetas, fundamento. A partir de ahí todos crecemos en el Señor. ¿Cómo se puede distinguir un verdadero apóstol? Dice, bueno, no, es que yo creo que sí pueden haber apóstoles. Si no quiere que hayan apóstoles. O sea, las señales apostólicas. ¿Cuáles eran las señales apostólicas? En tu nombre echarán fuera demonios. En tu nombre van a hacer sanidades. Y en tu nombre van a resucitar a los muertos. Hermano, ¿qué es? Que entonces ahorita ya no hay sanidad. Es que no hay sanidades al estilo de los apóstoles. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Lo que pasa es que cuando Pablo, con el don de apostolado, o Pedro, con el don de apostolado, oraba por el enfermo y se sanaba, o el muerto resucitaba. Que los demonios se iban. Ahora todos nosotros no lo hacemos en forma de apostolado, sino en forma de iglesia. Los ancianos de la iglesia en conjunto, todos orando. No es que el Señor nos sane en este tiempo, el Señor sana. Pero ahora son todos los hermanos orando. Son los ancianos de la iglesia visitando. Lo que pasa es que ahora los enfermos no quieren que los visiten. Ya eso es otra cosa. Las señales de los apóstoles, 2 Corintios 12:12, les leo, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Quién discipuló a Pablo? Me adelanté ahora, el Señor Jesucristo. En Gálatas 1, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Y el discípulo a Pablo? El Señor Jesús. Y me quedo para la última pregunta. ¿Qué autoridad tienen los escritos de Pablo? En la Biblia que nosotros tenemos tiene 66 libros. Hay otra Biblia, la Nácar Colunga, y otras versiones como estas que tienen 72 libros. En estas Biblias aparecen libros como Tobías, Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo, Sabiduría, etc. Aunque están incluidos ahí, no son canónicos, o sea, no pasan ni la tradición ni las doctrinas que enseña la palabra del Señor. En uno de esos versículos dice que los espíritus inmundos salen con el corazón muerto de un pez. Nada tiene que ver con lo que el Señor enseña. ¿Sí? Muchas personas empezaron a sacar escritos. Lo que pasa es que lo que escribían no calzaba con la doctrina de Dios. La doctrina no se contradice en ningún lugar de las Escrituras. Dios le habla a Pablo. Por ejemplo, si yo voy a 1 Corintios 11, cuando leemos sobre la Santa Cena, 1 Corintios 11, cuando dice en el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Esta enseñanza, ¿dónde la toma Pablo? Directamente del Señor Jesús, porque yo recibí del Señor Jesús lo que también os enseñó. Como dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Dónde lo dice? Lo dice, sí lo dice, pero ¿dónde lo dice? Bueno, Pablo lo dijo. ¿Y dónde lo decía anteriormente? No lo dice anteriormente porque el Señor Jesús se lo reveló a Pablo, se lo enseñó a Pablo. Y no contradice las Escrituras. Los escritos de Pablo tienen la autoridad máxima, pues todos y cada uno de ellos son mandamientos del Señor. Éfeso estaba pasando por un momento difícil. Y aunque se trata de corregir la doctrina, Éfeso para el año 90, cuando se está escribiendo el libro de Apocalipsis, Éfeso, la iglesia se había vuelto, defendían la doctrina, ahora sí la defendían con toda su fuerza, pero ya no tenían amor. Y el Señor les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer. Es que tiene que haber ese balance. Cuidar la doctrina, amar la doctrina, obedecer la doctrina, predicar la doctrina, pero sin dejar de amar. No podemos ser bruscos. Somos pecadores. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero la iglesia lo que hace es juzgar y condenar. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y restaurarle es volverlo a levantar y ponerlo en la posición que estaba. La iglesia tiene que encontrar ese balance. Ahora que hemos empezado a estudiar esta carta de 1 Timoteo, el propósito es que conozcamos la doctrina de la iglesia, lo que la iglesia debe vivir, lo que la iglesia tiene que practicar, lo que la iglesia tiene que aprender, lo que la iglesia tiene que enseñar. Y aprenderlo también que podamos distinguir cualquier cosa que no está bien allá afuera.
y con amor poderles enseñar la verdad. Con amor, no con burla, con amor. Con misericordia. Misericordia quiere y no sacrificio. Aprendamos la verdad, vivamos la verdad, practiquemos la verdad. Enseñemos la verdad, con amor. Pero mantengámonos en la verdad. Y hermano, y si la iglesia no se llena, ¿y cómo hacemos para que vengan más almas? Prediquemos la verdad. Y el Señor añada a los que han de ser salvos. Esa es la oración. Amén. Pero prediquemos la verdad. Si usted quiere rechazar la verdad de Cristo e ir a otro lugar a escuchar lo que bien le digan y sentirse bien, ¿qué vamos a hacer? Pero ore para que en esta congregación se siga enseñando la verdad de Cristo y que cada uno acepte el llamado que Dios le dio, no como una sugerencia, sino como un mandamiento, y que todos juntos hagamos la obra del Señor, y así el Señor añada cada día los que han de ser salvos. Amén. Amén. ¿Cuáles serán las señales apostólicas? Señales, prodigios y milagros. En tu nombre Echarán fuera demonios. Ajá. Busque, Nombre a Dios. busque los últimos capítulos del libro de Marcos, donde le está hablando a los apóstoles para despedirse. Ahorita no recuerdo, Ok. tiene que ser Marcos 16, por ahí. Gracias. Ok. Vamos entonces a orar. Sí, nos ponemos en pie. Amado Padre, gracias porque en el nombre de Cristo, a pesar de las circunstancias negativas o conflictos que se puedan dar, en medio de todas las cosas, Señor, del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, nos permitiste, Señor, estar en este culto, alabar tu nombre y aprender tu palabra. Que quede sembrada en el corazón y que pueda producir frutos de vida eterna. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones. Amén. Vamos a... Lo digo primero, ustedes me siguen. Leo la Biblia. Medito la Biblia. Y practico la Biblia. Con más convicción. Leo la Biblia. Medito la Biblia. Y practico la Biblia. Ahora fue con mucha convicción, pero enredado. Hoy primero y ustedes segundo. Leo la Biblia. Medito la Biblia. Y practico la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición. Y dejamos ir al pueblo del Señor. Esto lo quiero. Cristiano adelante, la fe venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano adelante,
luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Cristiano, adelante, la fe venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos la batalla. Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra y de viga que es anticristo, y con tu alma, palabra hecha espada, atraviesa la roca de duros corazones. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey.